Casi 20 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta. Por supuesto, desde este canal no pretendo ni mucho menos dar respuesta a todas estas preguntas. Lo que pretendo con este vídeo es recordar al público cuáles fueron los puntos oscuros, que hubo muchos, en la versión oficial. Y es que después de tantos años la gente no solo ha olvidado qué pasó, sino que ha olvidado todas las dudas que había acerca de la veracidad de la versión oficial. Una de las preguntas que nos deberíamos hacer es: ¿podrían haberse evitado los atentados del 11 de septiembre con la información que poseían los servicios de inteligencia de los Estados Unidos? Desde diciembre del año 2000, los servicios de inteligencia de Estados Unidos sabían al menos dos cosas. La primera es que Osama Bin Laden preparaba un atentado en suelo americano. La segunda es que Al Qaeda tenía previsto usar pilotos suicidas en atentados a gran escala. Estados Unidos, gracias a sus servicios de inteligencia, que son de los mejores del mundo, tienen muchos informadores. Y gracias a la seguridad que promete el modelo de sociedad americana, muchos de esos informadores son enemigos que deciden arriesgarse y traicionar a sus grupos, proporcionando a los americanos información de primera mano. El Consejo de Inteligencia Nacional en el año 2000 redactó un informe que envió a todas las agencias de seguridad. En él se puede leer la siguiente frase: Al Qaeda podría estrellar un avión cargado de explosivos contra el Pentágono, la sede de la CIA o la Casa Blanca. Semanas antes de que se enviara este informe, un confidente, concretamente el ayudante del ministro de Asuntos Exteriores de los talibanes, avisó a Estados Unidos y a la ONU de que Bin Laden estaba preparando un atentado a gran escala en suelo americano, pero nadie le hizo el menor caso. En junio del 2001, 3 meses antes de los atentados, el FBI de Phoenix, Arizona, envió un informe a la central en Washington alertando de que había terroristas fundamentalistas islámicos adiestrándose como pilotos en escuelas de vuelo, y pedía que todas las escuelas de vuelo fueran investigadas en busca de miembros de Al Qaeda, pero ni la CIA ni el FBI consideraron importantes estos sospechosos. De hecho, el único detenido fue Zacarias Moussaoui. Fue detenido por agentes del FBI de Minnesota a raíz de una denuncia de la escuela de vuelo donde Zacarias estaba entrenándose como piloto, y esta escuela denunciaba que Zacarias no quería aprender ni a despegar ni a aterrizar, se negaba completamente, solo quería aprender a pilotar un avión comercial en pleno vuelo. Uno de los agentes que lo detuvo escribió lo siguiente en su informe: es la clase de persona capaz de estrellar un avión contra el World Trade Center. También el FBI de Minnesota solicitó que se realizara una investigación al más alto nivel en busca de miembros de Al Qaeda en todas las escuelas de vuelo, cosa que se le prohibió completamente. Sybil Edmonds, traductora especialista en lenguas orientales, fue contratada por el FBI 2 días después de los atentados. Su trabajo era traducir documentos y grabaciones recabadas por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Mientras hacía su trabajo, se dio cuenta de que muchos de los documentos y de las grabaciones se remontaban a abril del 2001. Y se dio cuenta de que estos documentos y grabaciones daban bastante información que dejaba bastante claro que fundamentalistas islámicos pretendían atentar contra las Torres Gemelas. Cuando Sybil denunció esto a sus superiores diciéndoles que había suficiente información como para haber evitado los atentados del 11 de septiembre, fue despedida y además fue amordazada legalmente para que no revelara ninguna información. La siguiente pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo pudo suceder aquello sin que nadie interceptara ninguno de los aviones? La situación es alucinante. Ni siquiera imaginándonos la carambola más grande del universo, podríamos adivinar qué sucedió exactamente aquel día. Los hechos son los siguientes. El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, más conocido como el NORAD, junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Oficina Nacional de Reconocimiento, que depende del Ministerio de Defensa, trabajaban en un ejercicio de simulacro llamado Vigilant Guardian. En este ensayo, las fuerzas aéreas y militares de Estados Unidos preparaban su respuesta ante un teórico
ataque terrorista masivo por parte de la Unión Soviética, lo cual tenía su sentido en aquel momento. La principal tarea del NORAD hasta aquel momento había sido proteger el espacio aéreo de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Uno de los supuestos manejados por el Vigilant Guardian era el secuestro de varios aviones comerciales con el objetivo de estrellarlos en edificios. Ya es casualidad. Así que aunque el mando aéreo de combate tenía conocimiento del secuestro de varios aviones hasta 10 minutos antes del impacto del primer avión, podemos comprender que con todo este jaleo y toda esta confusión ocasionada por el simulacro, no se pudiera determinar exactamente si la información que se recibía por radio era real o pertenecía al simulacro. Vaya. Aún así, uno de los vuelos, el único que no consiguió alcanzar su objetivo, fue perseguido insistentemente por un caza F-16. Así lo declaró un controlador de vuelo que pudo seguir al vuelo 93 desde su despegue hasta que se estrelló. Después de estas declaraciones de este controlador, a todos los controladores se les puso bajo la jurisdicción de secretos oficiales y se les prohibió hablar. También se ha criticado mucho la inacción de este caza que persiguió al vuelo 93 sin dispararle, pero la realidad es que cuando este caza recibió la autorización de derribar el avión si fuese necesario, ya era tarde. Poco después, el vuelo 93 se estrellaba en campo abierto. Vale, aquí tengo que hacer una pausa obligatoria. Comprendiendo que los dos primeros aviones que se estrellaron no pudieron ser perseguidos por ningún caza porque había mucha confusión a causa del simulacro Vigilant Guardian, debemos preguntarnos qué ocurrió entonces con el vuelo 77, que se estrelló contra el Pentágono casi una hora más tarde de los impactos contra las Torres Gemelas. Este avión impactó contra la fachada del Pentágono, uno de los edificios más protegidos y vigilados del mundo. Un día en el que se sabía que había secuestros de aviones. Un día en el que estos aviones se estrellaron contra objetivos civiles. Edificio, el Pentágono, que está protegido por 5 baterías de misiles y 2 escuadrones de cazas de combate. Ninguna de las medidas que rodean el Pentágono se activó en ningún momento. Y llegados a este punto, la siguiente pregunta sería: ¿cómo pudieron unos chavales sin apenas experiencia de vuelo y menos en aparatos tan complejos secuestrar 4 Boeings 757 y 767 y no solo volar a gran altitud y durante gran distancia, sino hacerlos estrellar estos aviones con tantísima precisión? Mucha gente no suele estar de acuerdo en este punto, el de la precisión, pero la verdad es que hay que tener en cuenta que son aparatos muy grandes, muy difíciles de maniobrar, y que aunque si pensamos que los objetivos pudieran ser, por ejemplo, las Torres Gemelas, son edificios muy grandes, en realidad son muy altos, pero a una distancia de 320 kilómetros son objetivos muy estrechos para impactar directamente en la fachada. Y son mucho más pequeños si hablamos, por ejemplo, de la fachada del edificio del Pentágono, que tiene solo 24 metros de altura, siendo un objetivo peculiar, ya que habría sido muchísimo más fácil impactar contra el tejado del Pentágono, que es muchísimo más grande. Pilotos expertos aseguran que si se espera a ver el objetivo para maniobrar, no se acertaría en el objetivo, y mucho menos con tantísima precisión. En la comisión de investigación del coronel Grant para analizar los atentados, un piloto con más de 100 misiones de combate a sus espaldas en la guerra de Vietnam dijo: «Esos pájaros tienen en su asiento izquierdo a un piloto de cazas experimentado con miles de horas de vuelo o están controlados por control remoto». En este asunto la clave está en la velocidad. Desde la cabina del aparato, el software que tienen estos aviones limita la maniobrabilidad y la velocidad a 1,5 Gs, aunque estos aparatos sean técnicamente capaces de volar y maniobrar a mayor velocidad. A estos aviones se les vio desde la pantalla de los radares maniobrar entre 5 y 7 Gs, cosa que solo es posible desde el modo de control remoto. Los Boeing 757 y 767 están equipados con un software que les permite ser controlados de forma remota. Cuando este sistema está activado, se pueden sortear los límites de seguridad del aparato, realizando aceleraciones y maniobras como las que vieron los controladores de radar en sus pantallas. Además, cuando ocurre esto, se anula el control manual, con lo que no se puede hacer nada desde la cabina del avión, ni siquiera anular este sistema. Los terroristas simplemente habrían tenido que mantener a la tripulación y al pasaje lejos de la cabina.
Esta explicación daría explicación, valga la redundancia, a las aceleraciones, la velocidad y las bruscas maniobras. ¿Pero qué explicaría aquí la precisión? Deberían haber contado con colaboradores en tierra. Estos colocarían balizas de radio que pueden ser seguidas por el aparato, y estas balizas harían que los aparatos impactaran directamente contra ellas. Las balizas deberían haber estado dentro de las Torres Gemelas y dentro del Pentágono, exactamente en los pisos donde impactaron los aviones. Estas balizas emiten una señal de radio muy potente, lo que explicaría que varios radioaficionados reportaran en la mañana de los atentados interferencias y dificultades de comunicación en la zona. En el caso del Pentágono hay que abordarlo de otra forma. Los controladores de servicio que pudieron seguir al aparato que se estrelló contra el Pentágono dicen que las capacidades de vuelo y de maniobra de ese aparato nada tiene que ver con las de un avión. Este hecho, junto con el hecho de que las defensas no se activasen, nos hacen pensar en otro tipo de aparato. Por ejemplo, un misil AMG con cabeza vacía y punta de uranio tiene las características físicas y de vuelo que describen los testigos del impacto. Y además es capaz de emitir un código amigo que anularía las defensas que rodean el Pentágono y le permitiría alcanzar su objetivo sin ser interceptado. También explica que no hubiera ningún desperfecto en los alrededores, ni una valla ni una señal arrancada, cosa que sería de esperar después de que un aparato de 48 metros de envergadura realizara un vuelo rasante en las inmediaciones. También explica que el punto de impacto sea solo un único agujero de unos 3 metros de diámetro, en vez de ser dos agujeros que coincidieran con los motores del avión, que son la parte más dura del avión. Además, el del Pentágono es el primer y único caso en el mundo de avión estrellado en el que no queda ni el más mínimo pedazo del aparato, ni alas, ni cola, ni motores, asientos, etc. Tampoco quedó ni rastro del contenido del avión, carga, maletas, ni siquiera el menor rastro de ninguno de los pasajeros. Curiosamente, la versión oficial sostiene que todo, absolutamente todo, se destruyó en el impacto. Esta teoría, sin embargo, plantea una pregunta si cabe más aterradora. Si fue un misil, ¿qué sucedió entonces con el vuelo 77 y todos sus pasajeros? La siguiente pregunta que circula por los foros es: ¿sabía alguien aparte de los terroristas que iba a suceder este atentado ese día y de esa forma? Pues respondiendo a esta pregunta, algo que tal vez solo sea una anécdota, pero que a mi parecer es digna de mención, es que el presidente George Bush, en declaraciones después de los atentados, dijo: estaba sentado fuera de la clase esperando el momento de entrar, y vi un avión que chocaba contra la torre. La televisión estaba, claro, encendida. Y como yo mismo he sido piloto, me dije: pues vaya, qué mal piloto. Dije: debe tratarse de un horrible accidente. Pero entonces me llevaron a la clase y no tuve tiempo de pensar en eso. Estaba sentado en el aula y Andy Card, mi secretario general, entró y me dijo: un segundo aparato se ha estrellado contra la torre. Norteamérica está siendo atacada. Esto pasó desapercibido hasta que alguien investigó más a fondo y se dio cuenta de que el presidente George Bush no podía estar diciendo la verdad. Él no pudo ver el primer avión estrellándose contra las Torres Gemelas, ya que las televisiones no emitieron el impacto del primer avión hasta 13 horas después de los atentados. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Lo que vio tampoco pudo ser el impacto del segundo avión, ya que coincidía con que él estaba dentro del aula. Y esto se sabe que es así porque era una retransmisión en directo. De hecho, ha pasado a la posteridad las imágenes en las que su secretario general se le acerca al oído en un aula llena de niños y le susurra algo al oído. De modo que podríamos pensar que es una simple confusión causada por el exceso de información en aquellos momentos, o tal vez el presidente no mienta, en cuyo caso tuvo que ver el impacto del primer avión. Lo tuvo que ver a través de una de las pantallas de televisión instaladas en las salas de emergencia que siempre le acompañan a todos los sitios. Si esto fue así, significa que alguien dentro de la Casa Blanca tuvo que colocar ex proceso una cámara apuntando a las Torres Gemelas en previsión de lo que iba a ocurrir.
Una de las grandes preguntas, la más famosa, la que más llama la atención, tal vez sea, ¿fue natural la forma en la que se derrumbaron las Torres Gemelas? Al principio se comentó mucho que las torres no estaban preparadas para recibir el impacto de un avión. Nada más lejos de la realidad. Minoru Yamasaki, arquitecto que diseñó y construyó las Torres Gemelas, asegura que estaban diseñadas para recibir el impacto directo de un Boeing 707. El Boeing 707 es el avión comercial más grande que se fabricaba en la época en la que se construyeron las Torres Gemelas. Además, tiene un tamaño muy similar al del Boeing 757 y 767. Por lo tanto, las Torres Gemelas podían aguantar sin problema un impacto de estos aviones. Mucha gente que vio el derrumbamiento de las Torres Gemelas, ya sea en diferido con las grabaciones o en directo en el lugar, se percató de que no caían de una forma natural, no caían de lado y tampoco caían colapsando desde abajo como sería de esperar en una demolición controlada. Lo que hicieron fue colapsar desde el punto de impacto hacia abajo, cosa que le sirvió al gobierno para decir inmediatamente que las torres habían colapsado desde ahí porque el calor de la explosión había debilitado el metal. Pero esto sería imposible, ya que, aunque hubiese conseguido debilitar el metal de la zona de impacto, no podrían derrumbarse hacia abajo porque el metal de abajo no está debilitado, ni ha sido sometido a ningún impacto ni a ningún calor. Respecto a esto, numerosos ingenieros y arquitectos de todo el mundo han declarado infinidad de veces y de forma rotunda que la temperatura alcanzada en la explosión por el combustible de los aviones no es ni de lejos suficiente para debilitar el metal. Además de que está claro que en la deflagración de la explosión se consumió la práctica totalidad del combustible de los aviones. Y lo que quedaba quemándose eran papeles, yeso y mobiliario de oficina, que tiene aún si cabe una temperatura más baja que la del combustible de los aviones. Todo esto no encaja con lo que se encontró en los sótanos de las torres. Aún en estado líquido, 3 semanas después de los atentados, se encontró en los sótanos un pequeño embalse de hierro fundido y multitud de pilares cortados todos en el mismo ángulo. El profesor Stephen Jones, profesor de física en la universidad, recogió muestras de los escombros esperando encontrar restos de explosivos, pero en cambio encontró restos de un material llamado termita. Este material es capaz de fundir instantáneamente el acero. Se puede presentar en formato de bandas autoadhesivas que se pueden accionar a distancia. La termita junto al metal fundido descenderían hasta los sótanos y allí, junto con más metal con el que reaccionaría la termita, generaría el calor suficiente para mantener el acero en estado líquido. Desde luego, si alguien quisiera derribar estos edificios sin causar daños en los edificios de alrededor, debió hacerlo de esta forma, ya que una demolición controlada tradicional no habría funcionado bien en estos edificios tan altos y completamente de acero, y además las explosiones necesarias para esta demolición habrían dañado de todas formas los edificios aledaños. Pero ¿sabéis? En esa zona cayó otro edificio, un edificio de 49 plantas que se encontraba a 150 metros de las Torres Gemelas. Hablamos del edificio 7. Muchos no conocen la historia del edificio 7 del World Trade Center. Este edificio estaba lo suficientemente lejos de la zona del atentado, de la zona cero, como para ser incluso un lugar de refugio en aquellos momentos. Sin embargo, el edificio se incendió y poco después se cayó en la misma forma en la que se derrumbaría un edificio sometido a una demolición controlada. La versión oficial dice que había recibido impactos de los escombros de las Torres Gemelas, pero en las imágenes no se ve ningún daño en el exterior del edificio. La versión oficial también dice que al estar incendiado el edificio y tener daños considerables, según siempre la versión oficial, finalmente decidieron derribarlo ellos. Deberían tener un equipo de demolición increíblemente rápido, ya que una demolición controlada requiere de una investigación minuciosa y una colocación muy precisa de los explosivos o las cargas explosivas en cada uno de los pilares a los que precisamente se accedía a través de las llamas. ¿Era el edificio 7 parte del plan inicial? ¿Tal vez esperaban otro avión que nunca llegó? ¿Hubo que volar este edificio para que no encontrasen los explosivos que ya había colocados? Para responder a estas preguntas, hablemos ahora del quinto avión. Sí, habéis oído bien. El quinto avión. Se trata del vuelo 23 de United Airlines.
Se encontraba en una pista en el JFK de Nueva York e iba a ser un vuelo directo a Los Ángeles. Iba a despegar justo después del segundo impacto en las Torres Gemelas, por lo que con la certeza ya de que se estaba produciendo un atentado a gran escala, se ordenó volver a la terminal a todos los aviones que estuvieran en la pista de despegue. Ed Ballinger, controlador de vuelo, le dijo al comandante del vuelo 23, Tom Manello, que cogiera una pista lateral y regresara a la terminal, porque el vuelo había sido anulado por las autoridades. Además, avisaba al comandante de que había riesgo de intrusión en la cabina y de que bajo ningún concepto dejara entrar a nadie por la puerta. El comandante inmediatamente le dijo a la copiloto Carol Timmons que cogiera el hacha de emergencia y que golpeara con ella a cualquiera que intentara entrar por la fuerza. También dijo a la tripulación que avisara a los pasajeros de que se volvía a la terminal por un fallo mecánico. En primera clase había 4 pasajeros de aspecto árabe que al escuchar el comunicado se pusieron muy nerviosos y empezaron a discutir entre ellos. Empezaron a increpar también a la tripulación diciéndoles que debían despegar inmediatamente. Se pusieron tan violentos que la tripulación avisó a los servicios de seguridad del aeropuerto. Pero antes de que llegaran las autoridades, los 4 sospechosos ya habían desaparecido. Se habían ido con tanta prisa que se habían olvidado del equipaje de mano. Cuando las autoridades revisaron este equipaje de mano, encontraron documentación falsa, un Corán, numerosos documentos con el membrete de Al Qaeda, cuchillas y cúters. Las autoridades interrogaron a todo el pasaje y a la tripulación numerosas veces, pero estos interrogatorios no aparecen en ningún documento de la Comisión de Investigación Oficial del 11S. De hecho, ni yo, ni vosotros, ni nadie habría sabido nunca nada del vuelo 23, de no ser porque la copiloto Carol Timmons, años después, habiendo ascendido, se sintió lo suficientemente segura como para contar esto públicamente. Al día siguiente se detuvo en el aeropuerto a 4 sospechosos que correspondían con las descripciones que habían dado los pasajeros y la tripulación. Pero de estas detenciones tampoco se sabe nada, ni en la investigación oficial del FBI, ni en la Comisión de Investigación de los Atentados. No sabemos los resultados de la investigación del FBI, no hay imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto. ¿A que ahora os cuadra más el derrumbamiento del edificio 7? Todas estas preguntas siguen sin explicación, aunque tal vez la gente piense, oye, estos aviones llevan cajas negras, ¿verdad? Estos aparatitos que son súper resistentes, que resisten a los accidentes y que lo graban todo. Pues sí, los Boeing 757 y 767 llevan 2 cajas negras cada uno. Las cajas negras en realidad son de color naranja fluorescente para facilitar su localización, y de las 2 que hay en cada avión, una graba todos los parámetros de vuelo y la otra graba el audio de las cabinas. Nicolás de Masi, un bombero que trabajaba ayudando a la gente en la zona cero y ayudando a recuperar cadáveres, dijo: hemos encontrado 3 cajas negras, solo nos falta una. Sin embargo, en los documentos de la Comisión Oficial de Investigación del 11S no figura que se haya localizado ninguna de las 4 cajas. La caja negra del avión que supuestamente se impactó contra el Pentágono tampoco se halló. Y la caja negra del vuelo 93 sigue clasificada como alto secreto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero haber respondido a muchas de vuestras preguntas, espero haberos informado, que hayáis aprendido algo, y si esto es así, por favor, dale un me gusta, que eso me ayuda mucho. Si no te has suscrito aún, puedes suscribirte aquí más abajo del vídeo, y no olvides activar las notificaciones, la campanita, para que te lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.